Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos comenzando una nueva edición de su programa de actualidad política, Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta y hoy día, como todos los días, tenemos un panel absolutamente de lujo. Y vamos a partir con una habitué de los días martes, fundadora casi de los paneles aquí en Nuevas Voces, nuestra querida Macarena Bravo. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. Muy bien, Jorge. Muchas gracias siempre por la invitación. Ya son más de casi 3 años ya llevo aquí en Nuevas Voces, así que increíble estar acá, poder compartir con Borja, con Claudio y contigo. Y también a otro de nuestros queridos panelistas de día martes, ya viendo los últimos detalles, ya antes de partir a la madre patria, nuestro querido Claudio Salinas. Gracias por estar acá. Descuentos ya. En los descuentos, sí, ¿no? Que un mes o menos. Pero vamos a aprovechar al máximo este mes que nos va a quedar. Así es. Aquí los martes. Así, he visto en Instagram las celebraciones. Oye, con la gente buena ahí, las vecinas llorando porque se va Claudito. No, yo encuentro notable. Sí, harta despedida de la gente, me tiene muy sorprendido. Así que un gran saludo a todos mis vecinos de Tehuín. Muy, muy bonito. Vamos, pero volvemos. Y aunque usted no lo crea, es verdad, tenemos un joven politiquero, influencer, tiktokero y ante todo gran amigo Borja Yáñez. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, doctor, un gusto estar acá como un Nuevas Voces primer día. No llevo 3 años acá, pero vamos a disfrutarlo al máximo. ¿Viste? Esa es la gracia de Nuevas Voces, que les vamos trayendo gente influyente. Es más joven. Que opina. Estamos más viejitos. Sí, bueno, mira, yo todavía me siento joven, así que bueno, lo tenemos importante espíritu joven. Claro, espíritu joven y la gracia de Nuevas Voces es que le vamos abriendo espacio también a nuevos opinólogos, influencers, columnistas, como usted le quiere llamar, gente que tiene posición política y que explica por qué piensa lo que piensa en cada una de las áreas que vamos revisando de la actualidad nacional. Y vamos a partir con la noticia que ha sido la noticia del día, porque no lo alcanzamos a conversar ayer y efectivamente esto ha ido creciendo como bola de nieve, porque se supo, ¿cierto?, que el padre del senador Javier Macaya había sido condenado por abuso sexual a 2 menores por 6 años en primera instancia. Había quedado en prisión preventiva y se supo el día de ayer en la tarde que había sido cambiada su cautelar para reclusión domiciliaria. Y además, el fin de semana, el presidente y senador de la Unión Demócrata Independiente salió a respaldar a su padre, diciendo varios detalles con respecto a la situación, lo que ha llevado a muchas críticas de distintos sectores, especialmente de la oposición, pero también de otros sectores, del oficialismo, pero también de sectores de la oposición. El propio Macaya salió a hablar reconociendo que había sido un error mencionar un detalle procesal, pero descartaba dejar la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. La propia presidenta, la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, Evelyn Matei, también salió a marcar una posición por Twitter y bueno, se ha tornado en la discusión del día. Quiero saber cómo lo ven. Partamos por Macarena Bravo. A ver, yo creo que acá en este tema que es sumamente grave estamos hablando de abuso a menores de edad y creo que en ese sentido es muy importante resguardar a las víctimas y no caer en la revictimización, y en ese sentido creo que insisto en ese resguardo en primer lugar, y en segundo lugar yo creo que el senador Macaya, que además es presidente de un partido político que tiene una trayectoria de casi 40 años si no me equivoco, debiera separar las aguas de lo que es acompañar a su padre desde lo humano y lo que es él como senador y como presidente de un partido político. Pero lamentablemente separar esas aguas es muy difícil, porque él no se puede desdoblar, no es 2 personas. Entonces él tiene que tomar una elección y es legítimo que él desde lo humano quiera acompañar a su padre, pero también tiene que pensar en las repercusiones políticas que eso tiene para su partido y para, obviamente, la opinión pública. Quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar, sostuvo Evelyn Matei, candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente. Y más temprano, Marcela Cubillos también sostuvo que acá hay una sentencia muy clara por un delito contra niñas. Cuando eres una figura política, no puedes desdoblarte de esa manera. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas?
A ver, yo creo que acá el senador Macaya cometió un grave error, y es tornar un tema familiar, un tema personal, llevarlo a una arena política. Porque cuando él da este tipo de declaraciones, por ejemplo en Mesa Central o en la radio, lo hace desde su posición como senador de la República y no como hijo de Eduardo Macaya. Entonces ahí tenemos un primer problema. Él puede tener una posición perfectamente en torno a una posición personal, en torno a la defensa de su padre o lo que él estime conveniente. Pero cuando una persona es autoridad pública, tiene que dar señales al respecto, más allá, además, si es que es presidente de un partido político. Es una persona que está en la primera línea del debate público en nuestro país. Y ahí, justamente, al tener esas características, me parece que cometió un despropósito al señalar todas esas declaraciones que dio en Mesa Central en torno a, por ejemplo, cuestionar una sentencia judicial. Él quizás puede creer que su padre, en su foro interno personal, existe inocencia, pero hay una sentencia judicial que indica lo contrario. Por tanto, yo creo que quienes son autoridades tienen que cuidar demasiado las formas, básicamente porque una de las cosas que hemos criticado justamente en este mismo programa es que muchas veces la izquierda va en contra del Estado de Derecho, comete privilegio. Yo creo que eso no corresponde. Lo mismo que se ha señalado en torno a los privilegios que ha existido de Eduardo Macaya al interior de la cárcel. Bueno, no corresponde ni ahí, ni a Jadwe, ni tampoco a Yaitul. El Estado de Derecho debe ser para todos iguales. No debe existir privilegio, sobre todo cuando hay delitos de alta connotación como son contra menores de edad. Por tanto, yo creo que ahí hubo un error, pero ese error creo que no debe ser una especie de cortina de humo que cae como anillo al dedo a este gobierno, porque yo creo que hoy día esto es un hecho delicado, grave, pero están pasando hechos también mucho más graves en nuestro país. Y en ese sentido, creo que el gobierno va a sacar, por supuesto, un aprovechamiento político. Ayer esta manifestación que hubo afuera de la UDI fueron de mujeres que yo no las he visto, por ejemplo, marchar cuando están matando mujeres, cuando están asaltando producto de la violencia, cuando están asaltando y matando las productos de la violencia familiar, y que este gobierno no está haciendo nada en esa materia. Por tanto, aquí por supuesto que hay un aprovechamiento político. El presidente Boric vi que acaba de salir como de la cueva, porque nadie sabe dónde está el presidente Boric. Están matando a las personas en las calles y él ahora sale a hablar de este tema. Entonces, lamentablemente el senador Macaya llevó un problema familiar a la arena política y la izquierda va a sacar provecho político. Creo que es lamentable. Perdón, solamente Jorge quería agregar a propósito de lo que decía Claudio del presidente Gabriel Boric, que no olvidemos que mientras él estaba en campaña fue acusado por una militante de su conglomerado de acoso sexual. Entonces ahora que él venga a hablar sobre este tema también me parece que es un poco incoherente respecto a su propio historial. Y por otra parte también el aprovechamiento político, porque efectivamente, o sea, murieron en 5 días 18 personas en nuestro país y el presidente no ha dicho ni una sola palabra. Es verdad, sobre eso no se ha manifestado, y sobre varias otras cosas más. El arsenal encontrado también en la radio de Villa Francia y tantos otros temas. Recordemos, quiero darle la palabra a Borja Yáñez, pero antes recordemos qué fue lo que sucedió. El fin de semana, Javier Macaya, en una entrevista con Mesa Central, sostuvo que estaba del lado de su padre y cuestionó además la prueba del video que se presentó en el juicio. Es grabado en un entorno familiar, sin su consentimiento y con un video que es bastante editado. Y hoy sostiene el senador Macaya que reconoce que fue un error mencionar un detalle procesal del caso en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra una poca empatía respecto de un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. Borja Yáñez, ¿cómo lo ves? Así es. Bueno, en primer lugar, es muy importante lo que hace el senador Macaya acá, porque primero reconoce un error. En segundo lugar, es una matiz que es importante, que es diferenciar, como dicen todos acá, lo personal de lo público. Así como también deberíamos hacerlo nosotros, diferenciar lo que es la valoración, el entendimiento, lo que es un caso por ser un padre, un familiar, que uno debe apoyar, por supuesto, pero también de lo que es un rol público. Eso es importante porque, bueno, como joven, uno no ve estas cosas, ve el caso de corrupción en municipalidades, ve casos donde no se condenan delitos, ve este caso como particular, y cierta desafección, totalmente. Entonces necesitamos ver que nuestros líderes condenen esto, partiendo por quienes lo asumen, y partiendo por quienes son líderes. Ahora, respecto a la marcha, yo vi algunos videos, vi hartas caras conocidas de los quienes estaban afuera de Capitán Llave, igual que con Jadwe. La Juventud Comunista y el Partido Comunista estaban llamando justamente a manifestarse. Y creo que se pasaron un poquito la raya, nuevamente, distinción entre lo que es el derecho a la manifestación y cuáles son los efectos de ello. Tiraron cosas, vandalizaron el lugar, pusieron carteles, puede ser, estáis bien, podéis manifestarte todo lo que queráis, pero hay límites a la libertad de expresión. Y eso yo no lo vi ayer. Última cosita bien corta, que es importante en especial, porque vivimos en un contexto de Chile en que aumentan los delitos y algo que no se ve por
quizás lo grande que puede ser el homicidio, es justamente que en 2022, por ejemplo, aumentó un 40% los abusos a menores. Es un tema importante entre nosotros y debemos tomarle el peso. Bueno, efectivamente aquí hay que diferenciar distintos planos. Por un lado, ¿cuántas veces hemos visto, cierto, que, no sé, una mamá defendiendo a su hijo cuando ha sido condenado? Uno puede entenderlo porque es la madre, ¿cierto? O un hijo, ¿cierto?, que defiende a su padre, sin duda. Pero aquí estamos hablando de un hecho político, ¿cierto? De un hecho político, de una persona que es senador de la República, que es senador de un partido, pero que además es presidente de un partido. Y por eso también es entendible que se utilice como una posición política estas manifestaciones que hay afuera del partido. O sea, por eso salió a hablar la ministra de la Mujer, por eso salió a pegarle ciertos personeros del oficialismo. Yo venía para acá, para la radio, y nos encontramos con nuevamente, cierto, manifestaciones afuera de la sede en Suecia, en la UDI. Efectivamente, eso se va a desarrollar, porque es un hecho político. Y si bien hoy día sostiene el presidente de la UDI, Javier Macaya, que no va a renunciar, pareciera ser que la posición en la que está es imposible. Pareciera ser que es imposible, aunque haya pedido, cierto, las disculpas, como lo decía la propia Marcela Cubillo, no se puede desdoblar. No se puede doblar y lamentablemente hay una responsabilidad en lo que está diciendo, y además le generó también la situación para que marcaran una diferencia mucho mayor su candidata presidencial, porque la pregunta que le hacían y que le van a hacer después inmediatamente a Evelyn Matei va a ser ¿qué piensa usted? ¿Tiene que seguir presidiendo la UDI el senador Macaya en estas condiciones? Y va a ser una situación difícil, ¿no, Macarena Bravo? ¿Cómo lo ves tú? Va a ser una situación difícil y además no solamente el tema es que él, insisto, legítimamente puede apoyar a su padre desde lo humano, que fue lo que hizo en la entrevista en Mesa Central, pero el problema es que además, y él lo reconoce, Javier Macaya, en las declaraciones que da después, se intromete en un tema judicial, porque habla de los videos, dice que los videos están editados, entonces entra también en un tema que tiene que competir netamente a la justicia y al proceso judicial que está viviendo su padre, y él no puede emitir juicios públicos respecto a ese proceso judicial. Y obviamente, que alguien lo dijo en el panel, no recuerdo, también Gendarmería hablaba de que hubo ciertos privilegios para el padre de Javier Macaya, y eso también tiene que ser investigado, porque en Chile no hay chilenos de primera y segunda categoría. El Estado de Derecho debe ser igual para todos. Si hay una persona que es acusada por abuso sexual, tiene que tener las mismas penas que tiene cualquier otro chileno, y no por ser el hijo de, o por ser el agricultor tal, o por ser la persona que sea, tener privilegios distintos a otras personas que son acusadas por los mismos delitos. Y un punto bien cortito, Jorge, si me permites, Borja, sobre lo que decía, que es importantísimo que nosotros como comunicadores, los jóvenes por redes sociales, TikTok, etcétera, políticos, condenen este acto. Es muy importante eso. Mira, yo me acuerdo de un caso, creo que fue el año pasado, en que un senador republicano por Nueva York fue electo. Se llama George Santos. ¿Le suena? George Santos es una persona que mintió en toda su campaña. Dijo que era una persona de Brasil, que había vivido el Holocausto, que tenía familia judía, de que tenía títulos académicos de lo mejor. Mintió en todo. Y cuando se supo que él había mentido, el Partido Republicano le quitó el apoyo al tiro. Al tiro. Y no dudó. Días después se le quitó el escaño. Así debería ser en Chile. Así las juventudes se pueden reencantar con la política, que es lo que tanto buscamos, que actúen bien. Yo hablaba con un amigo hoy día y me decía, Borja, es que verdad no entiendo. O sea, ¿cómo yo puedo participar? Él participa en política universitaria. Pero dice, ¿cómo puedo participar si el día de mañana lo que yo quiero llegar, que a la política, al servicio público, al bien común, no lo veo representado por quienes están actualmente en la política? Los partidos tienen problemas que son, claro, graves, pueden ser. Pero también depende de quiénes son los que ejercen el poder en los partidos políticos, no tanto el ideario. Bueno, y hay varias, digamos, versiones de prensa, ya lo comentábamos acá, salió hablando el presidente Boric. Imagínense, el presidente que había estado en silencio sepulcral, aprovecha la oportunidad, dice que el abuso de niños es condenable sin matices y recalca que nadie puede tener privilegio. Evidentemente, todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que nos gustaría que el presidente también hablara cuando está en peligro también la gobernabilidad, cuando tiene un partido como el Partido Comunista que mete armas en una red comunitaria, o cuando tenemos la crisis, ¿cierto?, de los delincuentes. Y también hay medios como Exante que acaban de publicar, por eso lo estábamos conversando recién, que habría una inminente renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI. En las conversaciones internas del círculo del senador Javier Macaya se evalúa la opción de que un suplente asuma la presidencia de la UDI por 5 meses que quedan de mandato, y el parlamentario se encuentra evaluando una
una eventual renuncia. Desde la colectividad han recalcado que la última palabra la tiene el propio Macaya y que incluso hay una carta redactada donde explicita las razones de su salida de su cargo. ¿Claudio Salinas? Sí, no, muy breve. Jorge, yo creo que acá el senador Macaya está en un dilema y tiene que resolverlo pronto. Porque acá lo que puede suceder es que va a enlodar un sector político por completo. Y la izquierda va a sacar rédito político de esto y lo está haciendo. O sea, tenemos un presidente que está escondido, sale a hablar. Hay una ministra Orellana, que es una ministra militante, que lleva adelante su ideología y sale a hablar. Entonces, yo creo que ante los desafíos mayores que se están jugando en los próximos meses, que son las municipales, que son las gobernaciones, la presidencial del próximo año, esto que está pasando, que es una situación personal, que es repudiable, que debemos todos condenar, como por ejemplo el abuso a menores de edad, no puede enlodar a un sector político correcto. Yo creo que aquí lo que corresponde es que el senador Macaya lo antes posible tome una decisión en pro no de su persona, sino que del bien común de todo un sector. Bueno, acaba de titular la segunda, por lo menos me llega una foto de la portada de la segunda. Macaya renuncia a la presidencia de la UDI y reconoció error al opinar sobre el caso de su padre. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores involucradas y a mi partido. Y se hace referencia a otras situaciones. De hecho, también en la televisión, ahora vemos que Chilevisión acaba de poner también la portada de la segunda. Esta es noticia de último minuto, a propósito de lo que estábamos conversando. Acogió el llamado de... Bueno, la situación se hacía bastante difícil. Y como decíamos, estaba en una situación imposible. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Y ya volvemos en Nuevas Voces conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Borja Yáñez. Quédese ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Borja Yáñez. Lo acaba de escuchar usted en el especial de prensa de Radio Agricultura y tal como lo habíamos anunciado, se conoció la renuncia a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente del senador Javier Macaya. Vamos a seguir comentando de esto, de lo que se viene hacia el futuro, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Bueno, se transforma en la noticia del día. Todo el mundo ya había hablado, el propio senador había dicho que no iba a renunciar, pero ya se confirma en una carta que el propio senador firma y envía supongo yo que digamos, al resto de la directiva o al Consejo General del partido. Y además, no olvidemos que estamos a 5 meses de que terminara su presidencia y a 3 meses, 4 meses de que tengamos las elecciones municipales. Esto sin duda se iba a terminar transformando también en uno de los puntos que se iba a discutir y se podía tomar la elección municipal. ¿Qué es lo que debería hacer el partido hacia adelante? Hay algunos que piensan que incluso deberían, tomarse más medidas o con esto se resuelve el tema. La oposición, lamentablemente, sabemos que es bastante pequeña. Me refiero a la oposición a la UDI, en este caso el oficialismo, es bastante pequeño. Yo creo que hay muchos que van a querer insistir con esto y van a querer exprimir el limón hasta que tenga la última gota. Entonces, no hemos visto grandeza en la gente de la izquierda. No sé cómo lo ves tú, Macarena Bravo. Bueno, la verdad es que yo creo que la decisión del senador Macaya debe haber sido una decisión muy difícil. Desde lo humano, obviamente también mandarle todos los saludos pertinentes. No debe ser una situación familiar fácil lo que está viviendo, pero creo que, como él lo dijo, es lo mejor para su partido y también para que no afecte políticamente a todo lo que es un ideario, ¿cierto? Y también al sector.
era lo mejor que él podía hacer, renunciar a la presidencia del partido de la UDI. Lamentablemente, cuando uno está en un cargo público, tiene que asumir costos también por las definiciones o por las acciones, ¿cierto? En este caso, familiares en la acusación de su padre. Y respecto de la izquierda, aprovechar aquí estoy viendo el YouTube y escribe Cristian Román y dice: muy buenas tardes a Nuevas Voces. Referente al tema de Macaya, el ministro Monsalve también sale a hablar enérgicamente del tema, pero del caso de fundaciones jamás lo vi hablar con esa fuerza. Y esa es la verdad, que la izquierda está haciendo un aprovechamiento político respecto del tema del padre del senador Macaya, aprovechándose de esta situación cuando ellos no reconocen la violencia, por ejemplo, en todo lo que fue encontrado en Villa Francia. Salieron en defensa el Partido Comunista, hablando de un montaje cuando se encontraron armas de alto calibre en una radio, en un comedor popular, que no es un comedor popular y que no es una radio comunitaria, sino que son organizaciones terroristas que estaban ahí insertadas en la comuna. Y lo mismo pasa en la crisis de seguridad. Es impresentable que el presidente Gabriel Boric no haya dicho absolutamente una sola palabra respecto a que en 5 días murieron 18 personas asesinadas en nuestro país, algo que jamás habíamos visto, y él no se haya pronunciado, pero haya tenido el tiempo para pronunciarse respecto al caso del padre del senador Macaya. Esto creo que tiene que quedarnos también a nosotros como una lección, y que también la gente se dé cuenta del aprovechamiento de la izquierda respecto a estos temas. Como muy bien dice Macarena Bravo, queremos saludar a todos quienes nos escriben por YouTube, a quienes le ponen me gusta. Ya vamos a todos los que están ahí viendo el programa, que puedan ponerle me gusta en la transmisión en YouTube. Eso nos ayuda mucho para seguir llegando a más personas. Y hay bastantes comentarios, ¿cierto? Hay personas que hacen distintos comentarios, la posición en la que queda la UDI, la posición en que queda Evelyn Matei. Algunos dicen, no, igual debería renunciar a ser senador. La verdad es que, bueno, también otra persona dice, mira, las responsabilidades de los padres o de la familia no son las responsabilidades personales, hay que diferenciarlo. Sin duda que hubo una situación política por los dichos del propio Macaya, pero la culpabilidad es del padre y no es del hijo. Eso es importante diferenciarlo. Y segundo, también es importante considerar que los parlamentarios no tienen la posibilidad de renunciar a su cargo, ¿ah? Solo pueden ser destituidos o pierden su cargo si es que asumen, por ejemplo, una representación en el gobierno, en el Ejecutivo, como por ejemplo como ministro. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, a ver, yo creo que el senador Macaya, como habíamos comentado, cometió un error en cuanto llevó un tema personal a la arena política. Él reconoció ese error y creo que toma la mejor decisión, y eso demuestra un poco el sentido que él tiene en torno a que la oposición tiene que estar firme para enfrentar un mal gobierno. Y yo creo que tomó la línea adecuada, y por tanto creo y valoro la decisión que tomó. Con lo difícil que eso conlleva, no es una decisión fácil, pero creo que va en la línea adecuada para poder enfrentar los desafíos que se vienen, vale decir, las municipales y las presidenciales el próximo año. Ahora, dicho esto, creo, en primer lugar, profundamente, y todos sabemos que las responsabilidades penales son personales. Aquí lo que se estaba cuestionando no es el parentesco del senador Macaya con su padre, lo que se estaba cuestionando son los dichos. Y por tanto, ante esto, nosotros no podemos seguir escalando esto. O sea, aquí no podemos pretender hacer todo lo que la izquierda diga que hay que hacer. Entonces ahora la izquierda, el movimiento feminista de ultra izquierda, decir, ahora tiene que renunciar a su cargo. No, si esto no es así. Aquí no hay que hacer lo que la izquierda pide, aquí hay que enfrentarse hoy día a un gobierno que está haciendo mal las cosas. Y por tanto yo creo que esto hay que ya dejar superar este capítulo, que la UDI toma la definición interna para ver quién lo va a reemplazar, y que la fuerza de la oposición se una para enfrentar a este mal gobierno que tiene sumergido en este momento a Chile en la inseguridad. A mí me pasa, como concejal de la comuna de Buin, Jorge, que el tema de la inseguridad nos tiene pero sobrepasados. Así es. Yo he estado en reuniones de seguridad en donde además las comunas rurales de la región metropolitana estamos sumamente alarmadas porque el gobierno matan a 20 personas casi en un fin de semana largo y dice, vamos a focalizar los esfuerzos de las policías. ¿Qué significa eso? Que van a redestinar policías que están hoy día en las comunas rurales del Gran Santiago y los van a mandar a sectores más complejos y nos van a dejar sin policía. ¿Y eso qué ha provocado? Que los delitos han aumentado un montón y el gobierno está de brazos cruzados y no hace nada. Por tanto, yo creo que aquí necesitamos una oposición firme que se encargue de enfrentar estos problemas que hoy día estamos los ciudadanos en temas de seguridad y también estas malas reformas que va a seguir dando vuelta. Otro tema no menor, el gobierno mientras está pasando todo esto nos quiere pasar gato por liebre con el tema del voto obligatorio. Que yo creo que es un temazo. Entonces, pelota al piso nuevamente. Sí, tal cual. Pelota al piso nuevamente
Pasó el tema Macaya, enfoquémonos en las preocupaciones de los chilenos y enfrentar un mal gobierno del presidente Boric. Sí, impresionante esa habilidad que tiene la izquierda, de frente a cualquier situación compleja en la vereda de al frente, se agarran como sea, como en los partidos de fútbol, cuando van todos los jugadores, digamos, desde el arquero en adelante, en los últimos minutos, se agarran como sea y de nuevo surge esta como, entre comillas, superioridad moral que solamente ellos se autoatribuyen. ¿Cómo lo ves, Borja Yáñez? Mira, acá moraleja para la derecha. Próxima vez que haya un delito, una corrupción, un desvío de fondos, uno lo saca, lo elimina, lo realmente rechaza categóricamente. Eso es moraleja para aquí en adelante, en especial ahora que tenemos elecciones municipales. Probidad siempre. Me gustaría ver un sector que fuera así. Y por el punto de vista de la izquierda, el Frente Amplio, Partido Comunista, en especial Frente Amplio, lo mismo del presidente Boric, hace lo que mejor sabe hacer, que es aprovechar el beneficio político de una situación ajena, teniendo cero autocrítica. Cero autocrítica. Eso, mira, estamos hablando antes que el presidente Boric no aparecía, que ahora recién salió de la cueva. Él tuvo cerca, lo decía Cristian Valenzuela en una columna de La Tercera, él tuvo cerca de 66 intervenciones públicas. Apareció solamente en una. El resto contesta a los ministros. Si que el presidente Boric sale de la cueva, sale de la moneda para poder hablar sobre el caso Macaya, para rédito político, pero no habla de delincuencia, cuando tuvo que dar declaraciones al pueblo chileno por la situación en la que estamos, él está priorizando un beneficio político ajeno en vez de la seguridad. ¿Es prioridad la seguridad para el gobierno? Yo creo que no. Y otra cosa que también es el contraste que uno puede ver a la situación a lo largo, digamos, a través de lo que estamos viendo ahora, es el contraste cuando uno ve lo que corresponde, ¿cierto? Que un partido político pueda hacer esta diferencia, incluso un presidente de un partido político tenga que asumir lo que tuvo que asumir por una mala declaración, y el contraste con el Partido Comunista. Increíble. O sea, no podemos no decirlo en este programa, no podemos no decirlo en esta radio. Que el programa, o sea, que el propio presidente del Partido Comunista siga insistiendo que hay que defender a Jadwe, que es políticamente inocente, cuando consistentemente la injusticia le ha dicho que no a cambiar la prisión preventiva, porque hay buenas razones para pensar de que le va a hacer un mal a la sociedad si sale de la prisión preventiva, y el Partido Comunista lo siga defendiendo. Bueno, ahí está el contraste también, pues. O sea, cuando hay una situación como esa, si de verdad uno respeta la diferencia entre los distintos poderes, si respeta la institucionalidad, si respeta la democracia, bueno, entonces lo consecuente es que se tomen, digamos, las medidas adecuadas y cuando eso pareció que no se estaba dando, bueno, ahí está la renuncia y la presenta Javier Macaya. Pero muy por el contrario, el Partido Comunista dice la tuya y dos más, digamos. Claro. Y eso también es importante recalcarlo, ¿no, Macarena Bravo? De todas maneras, está claro que aquí, insisto, en el aprovechamiento político por parte de la izquierda y pasando lo de Daniel Jadwe, aquí tenemos que tener claro que Jadwe representa todo lo que está mal en política y su prisión preventiva debe permanecer porque confirma que la corrupción no debe tener ningún espacio ni darle un centímetro en el servicio público. Todos los recursos que se presentan tienen motivaciones políticas para convertir a un mártir a alguien en que la justicia declaró como un corrupto. Y les leo esa cita porque de verdad creo que es importante que entendamos que Daniel Jadwe es una persona que no está presa simplemente porque es un peligro para la alcaldía. Él está preso porque cometió delitos graves, porque cometió fraude al fisco, estafa, cohecho, y no recuerdo cuántas otras cantidad más de delitos. Por eso está preso y no es un perseguido político. Jadwe representa, insisto, todo lo que está mal en política y su prisión preventiva debe permanecer, pues confirma que no debemos darle un centímetro a la corrupción en el servicio público. ¿Y cuánto me gustaría que el propio presidente se refiriera a este tema? Claro. Que la ministra Orellana también se refieren a este tema, que la ministra comunista, Jara o Vallejos también se refieren a este tema y dijeran exactamente lo mismo. Bueno, si la ley pareja no es dura, entonces no pueden haber defensas corporativas de los partidos a personas que consistentemente han sido, enfrentadas a la justicia por temas que son graves. Evidentemente son entidades distintas, pero son delitos y son graves. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que estamos frente a un gobierno tramposo. Entonces, es difícil pedirle pera al olmo cuando sabemos que es un gobierno que no va a estar a la altura de lo que se necesita. Si tuviese una altura, que un gobierno que está a la altura de las necesidades del país, otro sería el gallo que nos estaría cantando hoy día en el país. Y hoy día lo que nos estamos demostrando es que hay un gobierno inoperante, que es un gobierno tramposo, un gobierno con letras chicas para poder tramitar sus reformas, y que ante lo más mínimo error de la oposición
sale a intentar sacar el mayor rédito político de una situación, además que es personal en este caso. Entonces, yo creo que aquí lo que corresponde es que el gobierno tenga una sola línea en esta materia. Recordemos, por ejemplo, cuando el gobierno salió con todo contra el general director de Carabineros. Entonces, aquí depende de quién cometió el delito, a ver si es que el gobierno sale o no sale a condenarlo. No es una condena a todo tipo de delito, porque no hemos visto condenas así fuertes, firmes con respecto al caso Fundaciones, no hemos pedido renuncia con el tema de dejado de este gobierno. Entonces, aquí este gobierno solamente, si es que es un adversario político, ¿cuál dictadura? Lo critica. Pero si son sus amigos, guarda un silencio cómplice, y yo creo que eso no corresponde. Queda clara la doble vara, ¿o no, Borja Yáñez? ¿Cómo lo ves tú? Así es. Estaba leyendo la declaración del presidente Boric hablando acá sobre que no se debe permitir el privilegio. Un ejemplo que hace Claudio. Pero, por ejemplo, caso Fundaciones. ¿Cuánto apoyo entregó el presidente Boric a personas que están derechamente y evidentemente metidas en colusión, que finalmente fueron comprobados que estén metidas así? Sobre el privilegio lo demuestran ellos todos los días. Es verdad. O sea, habla también de respetar la igualdad ante la ley. Él tuvo igualdad ante la ley con las personas que indultó, 13 delincuentes, 400 pensionados. Pero no hay igualdad ante la ley con los privilegios que él entrega también. O sea, mira, mirando la paja ajena cuando tiene la viga en el ojo suyo. Indultados además que volvieron a cometer delitos. Claro. O sea, además indultó a personas que dijo que no eran delincuentes Jóvenes y que idealistas. volvieron a cometer delitos. Por lo tanto, la igualdad ante la ley es solamente para cuando a ellos les conviene. Y en el caso de Jadwe, la defensa sigue presentando recursos para quitar la prisión preventiva, a pesar de que la Corte de Apelaciones ya rechazó una vez la apelación. Ahora van a presentarla nuevamente y está claro que todos estos recursos están presentados para ser utilizados políticamente, para dejar como un mártir a quien la justicia ha nombrado y ha tachado ya claramente como un corrupto y no debe estar en el servicio público. Estamos conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Borja Yáñez. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Borja Yáñez. Hartos temas que conversar, pero bueno, se nos fue la pauta con la noticia del día y del momento, pero aquí este es un programa donde tienen mucha opinión los columnistas, así que por eso decidimos hablar de un tema que también es interesante, que no se nos puede pasar, y uno de ellos es de que la defensa de Héctor Yaitul, ¿se acuerda de Héctor Yaitul, no? Dirigente, ¿cierto?, de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que había sido condenado a 23 años de cárcel por delitos de seguridad interior del Estado, sostuvo, ¿cierto?, que necesitaba un médico de confianza luego de perder más de 20 kilos por una huelga de hambre, según él dice. Un informe médico el 19 de julio habría sostenido que habría una pérdida de esa cantidad de peso y que después de 50 días de huelga de hambre exigía que pudiera asistir un médico particular, no limitándose solo a la evaluación que hacía Gendarmería. Ha sostenido que tenía molestias, dolores, mareos, motivo por el cual se solicitó por parte de su defensa para que sea evaluado y visitado por un médico de confianza. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? A ver, si Yaitul quiere hacer una huelga de hambre, tiene que tener claro que eso trae consecuencias tanto físicas como mentales. Por lo tanto, él debe ceñirse a las indicaciones médicas de la cárcel en la que él está. Si dejan entrar a un médico de confianza, que es la solicitud que está haciendo la defensa de Yaitul, lo único que van a lograr es demostrarle a la ciudadanía que el terrorismo y este terrorista que está hoy día preso tiene más derecho que el resto de los chilenos, y eso a mí me parece inaceptable. Espero que la solicitud de la defensa sea denegada y que Héctor Yaitul, si quiere seguir en su huelga de hambre, sepa que eso trae consecuencias y que tiene que ceñirse a los procedimientos médicos de Gendarmería y seguir todo como sería para cualquier chileno que esté hoy día preso. Claudio Salinas, ¿cómo lo ves tú? Estábamos hablando recién, Jorge, de los privilegios a propósito de esta sumario que se está abriendo en Gendarmería por el caso de Eduardo Macaya. Y yo creo que aquí explica exactamente lo mismo. O sea, quienes de verdad creemos en la democracia, quienes de verdad creemos en el Estado de Derecho, nos da lo mismo quién está al frente. Lo importante es que se aplique la igualdad ante la ley y funcione el Estado de Derecho. Por tanto, si el señor Yaitul, que además es un terrorista, confeso, que ha sido declarado culpable, a través de estos mecanismos de presión intenta generar algún tipo de solidaridad con él,
creo que no es el camino adecuado. O sea, hoy día la sentencia que él se le otorgó se debe cumplir y que por tanto si él realiza cualquier acto, como por ejemplo esta huelga de hambre, debe ser tratado de la forma como lo hace con cualquier otro interno, y es justamente con el personal médico que tiene Gendarmería. Dado eso, si es que se concede la petición de que exista un médico especial para él, eso ya es un trato preferente, es un trato privilegiado y que yo creo que no corresponde. Por tanto, hoy día debemos privilegiar la igualdad ante la ley. Ante estas situaciones, yo creo que lo único que genera, si es que llega a pasar, que espero que no, es esa desconfianza con la ciudadanía. Y es que, mira, aquí en definitiva hay tratos especiales, ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, y eso en nuestro país no debe seguir ocurriendo. Nadie puede tener privilegios, dice Claudio Salinas, y también es parte de la declaración que hizo el presidente Boric a propósito del tema que conversábamos anteriormente. Ojalá que mantenga la misma línea en el tema de Yaitul. Ahora, quizás es mucho exigirle al presidente que mantenga la misma línea en un tema. ¿Cómo lo ves, Borja Yáñez? Mira, yo lo veo con que, revisando acá los cargos que tiene Héctor Yaitul, 15 años por ley de seguridad interior del Estado, 5 años por hurto de madera, 3 años por atentado contra la autoridad. Se salvó el terrorismo, por ser un delito poroso, se salvó, pero debería estar mucho más. Y acá el tema de fondo es que la ley se aplica, las penas se cumplen. La ley, que pierde fuerza porque no se aplica, incluye posteriormente que la única ley sea la fuerza, como es la actualmente regla en la Araucanía. Lo importante aquí es que cuando yo leía lo que decía Jorge, me acordé del tiro de lo que pasó en la cárcel de Angol, ¿se acuerdan? Que ahí tenían cierto... Bueno, se la tomaron, tenían privilegios, le cortaron los privilegios, se tomaron la cárcel, tenían de rehén a los gendarmes. Y posteriormente, bueno, se supo todo lo que hacían, metían chicha, tenían todo tipo de privilegios, se duchaban con agua caliente. Lo mismo con Yaitul. Si creen que tienen derecho, o sea, claramente tienen derecho, pero tienen derecho como privilegio. O sea, me gustaría ver al presidente Boric también hablando sobre esto, ya que estamos hablando de privilegio. Supongo que el senador Macaya igual de privilegiado en este sentido que Héctor Yaitul. Oye, ya nos quedan pocos segundos ya de programa, pero hay una noticia que hace 20 minutos fue publicada por La Tercera, que eventualmente la multa por no votar sería para todos y para habría feriado irrenunciable. Es la tironeada fórmula que sondea el ministro Elizalde para salvar la reforma electoral. El principal nudo es la sanción monetaria a quienes no concurran a las urnas. En el oficialismo prefieren que la multa no se aplique a los extranjeros que están habilitados para votar. Esto lo hemos conversado antes, pero va a ser decisorio lo que opte el gobierno, porque se vota a fardo cerrado, o sea, se vota a favor o en contra del veto y será el gobierno el que tendrá que decidir si se la juega por la igualdad de la ley o se la juega por la posición política de la izquierda que quiere que los extranjeros no vayan a votar con la misma obligación que los chilenos. Macarena Bravo. Acá no debería haber ninguna distinción entre chileno y extranjero, ambos debieran asumir la multa por el voto obligatorio, porque además está establecido en nuestra Constitución. Entonces, si no se respeta nuestra Constitución, ¿qué le estamos diciendo a Chile? Que no existe el Estado de Derecho, que estamos pasando a llevar nuestra democracia y que cada vez estamos debilitando más nuestras instituciones. Y esto obviamente afecta a las elecciones que vienen, y yo creo que la izquierda lo hace simplemente por un cálculo electoral, porque sabe que le ha ido mal en las últimas elecciones con voto obligatorio, y eso no puede manifestarse en contra del Estado de Derecho, de respetar las instituciones y de respetar nuestra Constitución, que establece el voto obligatorio de una manera en la que viene asociado a una multa, y eso tiene que aplicarse para chilenos y extranjeros. En un minuto, Claudio Salinas. Es impresentable que a 3 meses de la elección el gobierno esté jugando con las elecciones. Esto es, creo que, un atentado contra la democracia. Y también esto demuestra que es un gobierno que sabe que lo ha hecho tan mal que le tiene miedo a su propio pueblo, como ellos denominan. La ciudadanía no está con el gobierno, lo saben, y van a perder todas las elecciones. Ya han perdido hacia atrás todas las elecciones y lo van a seguir haciendo. Borja, para cerrar. Me parece muy bien que el gobierno asuma su responsabilidad y tenga su voto para con el pueblo chileno. Y que, bueno, haya vuelto su originalidad, digamos, que abandonó su estratagema un poco más xenofóbica al impedir que los extranjeros pudieran votar, solamente por un rédito político. Así que me alegro muy bien de que haya enmendado el rumbo. Bueno, eso es lo que está por verse, es lo que dice la prensa hasta el día de hoy. Vamos a ver si efectivamente se termina cumpliendo. Quiero agradecerle muchísimo a Macarena Bravo por habernos acompañado el día de hoy, don Claudio Salinas, y también a Borja Yáñez, a ustedes, obviamente, por su sintonía, para todos los que le pusieron me gusta, los que estuvieron comentando en YouTube, y también a todos nuestros auditores recordarles que pueden quedarse en Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana. Dicen que vuelve Tomás Bengolea. Atentos, bueno. Ahí todo indica que sí. Ahí está. Ahí para que estén atentos, y nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde el día de mañana. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.